y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dice Juan 8:32. Los invito a abrir sus Biblias y subrayar ahí para aquellos que toman nota. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Reina Valera 1960, y vamos a buscar en la traducción del lenguaje actual. Dice ahí mismo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que bienvenidas todas a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar viendo un poquito el contexto de donde está este pasaje en Juan capítulo 8, versos 31. Verso 31, Juan 8:31. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús había estado en el monte de los olivos, eso lo podemos ver un poquito más atrás. Luego volvió al templo y por ahí estaba cuando le trajeron repentinamente una mujer sorprendida en adulterio. Jesús le dijo a los que la acusaban: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que los acusadores se fueron, pero quedaron ahí algunos judíos con Jesús. Y esto es importante mencionarlo, pues así lo encontramos en el verso 31. No apartemos el dedo ahí de esos pasajes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Así que el diálogo se torna entre Jesús y algunos de los judíos que estaban ahí, y entre ellos otros que habían creído en él. No pierda de vista eso, fue un diálogo entre Jesús y algunos de los judíos que habían creído en él. Por eso estoy repitiendo, para que nos quede bien claro que es ahí donde Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, a esos judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que no se trataba simplemente de creer en el Mesías que estaba ahí, sino de ser un discípulo del Mesías. Y hay mucha gente que dice que ser creyente, pero quieren seguir a Jesús a su manera y no a la manera de Jesús, que es donde Él pide que nosotros seamos sus discípulos. Y no solamente eso, sino que también permanezcamos, hermanos, en su palabra. Jesús dice que si permanecemos en sus palabras, entonces eso significa que tenemos que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, las palabras de Jesús. Y usted diría, ¿a qué palabras se está refiriendo? Pues lógicamente a todo lo que él había enseñado en el Sermón de la Montaña. Si queremos conocer lo que básicamente Jesús enseñaba, bien valdría la pena revisar el Sermón del Monte que tenemos ahí en Mateo también, y que es el lugar donde claramente el Señor está revelando su doctrina. Y ojo, que no es una doctrina basada en los ritos y en las tradiciones, es palabra basada en la compasión, en la misericordia, en el trato al prójimo, y ahí encontramos las bienaventuranzas y el desapego del materialismo. Segundo, una vez que hemos conocido esas palabras, viene lo que llama el Señor ponerlas en práctica. Es decir, con eso vamos a estar forjando nuestro carácter como creyentes en el Mesías Yeshua. Al poner en práctica de todo corazón, vamos a reflejar que somos alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Es como estarle dando vuelta al asunto hasta que nos quede bien claro esto. Pero aquí viene la siguiente pregunta, que es muy interesante. ¿Y qué significará ser discípulo del Señor? Un discípulo del Señor es lo mismo que decir un alumno, un aprendiz. Por eso corresponde al griego matetes, que viene de mantano, que significa aprender. Es decir,
ser seguidor de Jesús, es ser un alumno de Jesús. Es como si dijera, si ustedes quieren ser mis alumnos, tienen que guardar las enseñanzas que yo les estoy dando. Así que no se trata simplemente de seguirlo, se trata de ser alumno. Lo hemos anotado, me imagino que lo ha anotado. De lo que se trata es de ser un alumno, un discípulo de Jesús. Y ahí es donde surge la palabra del Señor también, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, ya que son sus alumnos, entonces conocerán la verdad y la verdad los va a hacer completamente libres de toda atadura. Al conocer esa verdad es que se rompen las cadenas. Y ahí viene todo un diálogo con el Señor, pero para interés nuestro, ¿qué es la verdad? Si ustedes se recuerdan, esa es la pregunta que le hizo Pilato, la pregunta que se formuló ante Jesús. Encontramos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 37. El Señor le decía, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahí es donde Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, ahí se terminó el diálogo. ¿Qué es la verdad? Cualquiera diría, es lo contrario a lo falso, o sea, lo contrario a la mentira. Pero eso sería una respuesta bastante simplista que deja de lado consideraciones que son importantes y que vale la pena que nosotros las revisemos. Nosotros anhelamos siempre la verdad. Usted se recuerda que usted dice a veces, dígame la verdad, quiero saber la verdad. Y entonces vamos a estudiar un poquito entonces el concepto de la verdad. Porque cuando hablamos de la verdad en términos de la iglesia, se refiere a una verdad moral, a eso se refiere, que es la concordancia entre lo que se dice y manifiesta con la palabra o con la acción respecto a la creencia de lo que es verdadero. Es interesante ese concepto. Su contrario no es simplemente el falso o el error, sino lo contrario es precisamente eso, la mentira. Jesús había afirmado que Él era la verdad. Yo soy la verdad, dijo en Juan 14:6. ¿Se acuerdan? Cuando Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el Antiguo Testamento encontramos también en Deuteronomio 32:4, donde se nos habla que Él es nuestro protector, refiriéndose a Dios, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, Él es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. Ese es el Dios de la verdad y más abajo dice, Él es justo y verdadero. Así es que con razón Jesús decía, yo soy la verdad. Vamos ahora a pasar de estos conceptos bíblicos a algo que algunos dirían que es un poco complicado, pero no lo es. ¿Se acuerda usted que a veces decimos, dígame la verdad, y a veces los hermanos o las personas, los amigos, los familiares dicen, te estoy diciendo la verdad? Pero hay que tener cuidado con esto. Hay verdades y verdades. Una verdad podría ser manipulada, una verdad podría ser alterada, una verdad podría ser torcida. Entonces nos muestran una parte, pero no nos muestran toda la verdad. Y vamos a ver algunos de los conceptos, porque sobre esto de la verdad, mis queridos hermanos y hermanas, hay una infinidad de pensamientos, una variedad de opiniones, escuelas de pensamiento sobre lo que es la verdad, y algunas instituciones todavía pues dan sus conceptos. Unos dicen que hay una verdad absoluta, otros dicen que hay una verdad relativa, otros dicen que hay una verdad objetiva, otros dicen que hay una verdad subjetiva. Veamos esto un poquito más despacio. Una verdad es considerada objetiva, escriba por ahí, objetiva, cuando no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo, no depende de todos ellos, sino que existe independientemente de lo que se conozca o acepte, y está ahí. Es una verdad objetiva, está ahí.
Por ejemplo, las afirmaciones de las ciencias naturales, de que la Tierra existió antes que el género humano. Eso lo vemos hasta en la Escritura. Para nosotros es una verdad objetiva. Y otro ejemplo de verdad objetiva para que lo entendamos, y este es el más sencillo: la semana tiene solo 7 días, punto, se acabó la discusión. ¿Se da cuenta? Eso es una verdad objetiva, independientemente del sentimiento del uno, de lo que piensa el otro. Ahí está, existe. Por otro lado, se habla de una verdad subjetiva. Una verdad subjetiva es considerada cuando se basa su fundamento y su existencia en el individuo, en el fulano que la formula. ¿Verdad? Depende mucho de sus sentimientos y de otras cosas más. Por ejemplo, una persona dice: este culto estuvo glorioso, se sintió un gran poder de Dios. Pero otra persona que estaba a la par pudo haber dicho: no, yo no pienso así, no, a mí no me pareció muy bien el culto, más bien me pareció aburrido, eran mejores los cultos que teníamos antes, en otro tiempo. Entonces pareciera que los dos dicen verdades, la verdad de este, la verdad del otro, basada en su propia subjetividad, en sus propias opiniones, en sus propios sentimientos, en sus propias emociones o en sus estados de ánimo. Alguien podría decir: hoy Dios se manifestó en el culto porque todos aplaudimos, todos cantamos, y en unas iglesias dice todos danzamos. Pero eso pudo haberse debido al ambiente, a la música y a los líderes que estaban ahí motivando el servicio. Son verdades subjetivas. Alguno podría decir: este perfume es delicioso, huele muy bien, y otra persona podría decir: este perfume me repugna, me da dolor de cabeza. Así que son verdades basadas en los sentimientos, en las sensaciones y en las opiniones de cada individuo, cada persona. Por otro lado, existen lo que llamamos las verdades absolutas y las verdades relativas. Así podemos escribirlo: la verdad absoluta y la verdad relativa. Y se considera verdad absoluta a toda creencia y experiencia o postulado que es considerado verdadero independientemente del contexto histórico, de la cultura que lo analice. Así que algunas veces decimos: esta es una verdad absoluta, cuando nosotros nos referimos hacia Dios y a la naturaleza humana. Una verdad absoluta es que todo ser humano se va a morir. Es una verdad absoluta. Y ahí sí que se terminó la discusión, en el sentido de que se termina, hay una finalización biológica de la vida. O cuando decimos que la Tierra gira alrededor del Sol, para nosotros es una verdad que no tiene discusión, es una verdad absoluta. Y también está lo que se llama una verdad relativa. Y entonces usted se pregunta: bueno, ¿y a qué se refiere con verdad, una verdad que es relativa? Son aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura. El relativismo es la doctrina que sostiene que ninguna idea tiene validez universal, sino que varía según el contexto en que está demarcada. Bueno, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo podemos entender mejor? En que cada individuo percibe la realidad según sus condicionantes, según esas condicionantes que se forjan a través de la experiencia, su educación, su cultura, su idiosincrasia. Así que podemos decir que es relativo a todo eso. Ahora, recordemos que la mentira es el postulado supuesto erróneo que realiza un individuo o un grupo con el fin de engañar o lograr alguna ventaja. Este concepto está estrechamente con la idea de verdad, porque es a través de la mentira que se oculta la verdad total o parcial de un asunto. Interesante, ¿no? ¿Y de qué manera nos afectan esos conceptos? Bueno, verdad absoluta, verdad relativa, verdad objetiva, verdad subjetiva. ¿De qué manera nos pueden afectar? Pues para los judíos muchas de las enseñanzas eran basadas en las tradiciones, basadas en las tradiciones de los ancianos, basadas en los ritos, más que en la revelación de Dios.
Y esas tradiciones, esos ritos se llegaron a convertir en verdades, entre comillas, que la gente tenía que seguir solo porque sí. Marcos 7:6. Allí en Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Ellos alababan a Dios, pero no en verdad, sino una adoración fingida, una adoración falsa. Hacían las cosas no de corazón. Y a muchos nos puede pasar esto también. Cantamos nuestras alabanzas, presentamos nuestras ofrendas, ayudamos a alguien, pero muchas veces lo hacemos para el ojo ajeno, para que los demás se den cuenta. Eso se le llama una religión falsa, una mentira manifiesta. La verdad subjetiva y relativa puede ser fácilmente torcida y nos pueden manejar a nosotros, nos pueden manejar la mente y hasta la conciencia. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Existe lo que se llama propaganda. Y usted me va a decir, ¿y qué es propaganda? Bueno, es la difusión o divulgación de información, de ideas, opiniones de carácter político, religioso, comercial, con la intención, ojo, con la intención, escríbalo ahí, con la intención de que alguien actúe de determinada manera para que piense según las ideas o adquiera un determinado producto. Entonces, la propaganda viene ya intencionada con la idea de manejar a la gente, de manejar la opinión de la gente, de sembrar en la mente de la gente la idea que ellos quieren, y por eso tienen que repetir y repetir y repetir y repetir para que le quede en la mente y en la conciencia de la gente. La propaganda lleva esa intención, subraye eso. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad. Sí, se va con esa intención, pero se presenta solo un lado de la verdad. Se argumenta un lado de la verdad. Y esto es repetido y repetido y difundido con una gran variedad de medios, ya sea prensa escrita, ya sea por la radio, ya sea por la televisión. Se le da y se le da y se le da toda la desinformación a la gente. La propaganda es influir, esa es la idea, influir para cambiar la conducta o la actitud por sobre todo en la gente. Si es que la meta de la propaganda es aumentar el apoyo o el rechazo a ciertas posiciones. Así que eso es lo que busca, o que usted apoye o que usted se ponga en contra de tal o cual cosa. Así que se trata entonces de conducir a la gente hasta que sean inclinados hacia tal o cual opinión. Es decir, son formadores de opinión en la propaganda. Y debido a esto, la información transmitida es a menudo presentada con una alta carga emocional, apelando comúnmente a la afectividad, al nacionalismo, a los sentimientos patrióticos, y apela a argumentos emocionales más que racionales. Por eso hay que tener cuidado. Este tema es bastante interesante. La propaganda busca la verdad falseada para manipular las emociones y la mente de la gente. Recientemente yo vi un video de YouTube muy interesante sobre cómo la mente de las personas pueden ser influenciables y manipulables. Una maestra le pide a todos sus alumnos a nivel universitario que respondan de qué color es la carpeta o el sobre, que digan ellos, que ellos respondan que esa carpeta, ese folder es de color rojo. Todos sabían que era verde, pero ella decía, cuando yo les pregunte, ustedes tendrán que contestar que es rojo. Todos los alumnos dijeron que sí, que no había ningún problema. Usted nos pregunta y nosotros respondemos que es rojo. En eso entró
en último momento una persona que llegó tarde de los alumnos, y entonces la maestra empieza a preguntar a los alumnos, a ver, Estelita, ¿de qué color es esta carpeta, este folder? Y entonces dice, es rojo. A ver, José, ¿de qué color es esta carpeta? Y también responde, es rojo, porque ya estaban previamente de acuerdo. Y después dice, allá, Luis, ¿de qué color es esta tarjeta? Y dice, es rojo. Paco, que estás allá atrás, ¿de qué color es esta carpeta? Y contesta también, es rojo. En eso la maestra dirige su mirada al joven que entró más tarde y le dice, él no había oído las instrucciones, y le dice, fulano, ¿de qué color es esta carpeta? Él vuelve a ver a sus compañeros, a un lado y al otro, y responde tímidamente, es rojo. En eso todos se ponen a reír porque la carpeta era de color verde. Entonces la maestra enseguida les dice a ellos, ¿se dan cuenta ustedes qué es lo que sucede? A esto se le llama la presión social, la presión de grupo. ¿Se dan cuenta? La respuesta. Bueno, ellos se estaban riendo, pero el muchacho trató de justificar su respuesta diciendo que es que vio que la mayoría respondían así, que pensaba que era un juego, bla, 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 bla. Pero eso es lo que la maestra le decía, eso se llama presión social. Presión social. Y las televisoras y los demás medios de comunicación masiva son especialistas en formar opiniones, en colocar en la gente las opiniones hasta que la gente vuelve suyas esas opiniones. El efecto se ha logrado. Permítame compartirles algunos extractos de un video que es muy interesante, que nos va a ayudar a entender este problema. Veamos algunas fracciones del video. False news has become all too common on social media. More alarming, some media simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. La mayor parte de personas están expresando las ideas que los medios quieren que ellos expresen. Y lo dicen por los noticieros, lo dicen por los programas especiales, lo dicen a través de programas nocturnos donde entrevistan a tal o cual artista o tal o cual personaje, o que se entrevista a un opiniólogo, porque eso es lo que sucede, porque como hoy estamos en la opiniocracia, donde todo el mundo dice una cosa, el otro dice otro, uno pone un canal, el otro canal, y todo el mundo está opinando, pero lo que se está buscando es formar en la gente una opinión. La propaganda política hace lo suyo también, hace lo mismo. Los líderes le dicen, cuando están en situaciones de elecciones, van a los estados y le dicen a ese estado lo que la gente de ese estado, en la Unión Americana, quiere oír. Si este estado está en contra de los extranjeros, pues vamos a darles un discurso en contra de los extranjeros. Si el otro estado tiene problemas con los agricultores y todo eso, vamos a hablarle de cómo superar sus propios problemas. Entonces, le van y le dicen a cada estado lo que el estado quiere oír. Si son nacionalistas, pues lógicamente les va a dar un discurso nacionalista. No sé si ustedes han visto cuando se están en campañas políticas en nuestros países, ponen a una persona que grita toda carismática y dice tantas cosas y mantiene a la gente. Era lo mismo que Hitler hacía, con la diferencia que Hitler tenía en su atril una especie de púlpito, tenía botones que él cambiaba, que cuando el discurso estaba eufórico, oprimía los botones y lo alumbraban las luces de color rojo, porque en la manipulación mental entran las luces en juego, entran en acción la música de fondo, entra en acción las palabras del orador y la euforia que éste puede tener,
Y usted va a ver políticos que parecieran de estos predicadores que gritan y hacen toda clase de movimientos, porque esas son técnicas que se utilizan para capturar la atención de la masa. Cuando tú conoces la verdad, entonces comienzas a rechazar los argumentos falsos, la falacia, la mentira, el embuste, la manipulación. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de engaños y de embustes. ¿Qué dice Romanos 3:4? Esto es tremendo. En Romanos 3:4 Pablo decía, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, dice ahí, mentiroso. Qué interesante esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que la publicidad engañosa persigue, qué es lo que busca. A la hora de nosotros ver los comerciales y todo este tipo de publicidad, hay ciertas cosas que no concuerdan, hay ciertas cosas que estos especialistas en marketing diseñan con tal de llamar la atención del consumidor potencial. Usted dirá, deme un ejemplo sencillo, pero que sea real, de la publicidad esta engañosa. Por ejemplo, usted va a los restaurantes de comida rápida y usted va a ver las fotografías de las hamburguesas que aparecen ahí. ¿Qué tienen esa fotografía? Bueno, pues una hamburguesa con todos los elementos que tiene que llevar y se ve apetitosa, apetecible. Pero cuando usted ya va al counter que le den la hamburguesa, resulta que cuando la abre, pues está desinflada, totalmente diferente. Eso se llama publicidad engañosa. Y mire, lo que le dan a usted muchas veces no va de acuerdo entre lo que vio en el anuncio y lo que le están dando. Esto es una publicidad. Por eso yo digo que este mundo está lleno de tanta mentira, de tanta propaganda mentirosa, de tanta publicidad mentirosa. Mis amados, nadie le va a decir a usted no compre este producto, le van a decir compre este producto, pero no le dicen si tiene mercurio, no le dicen si tiene arsénico, no le dicen si va relleno de hormonas, de dioxinas, no le dice si va afectado de pesticidas, de bifenol, de plomo, no se lo van a decir. Eso lo mantienen ahí tapado. La gran mayoría de alimentos contienen elementos químicos dañinos que a la final les desatan una serie de enfermedades y entre ellas la más común de todas es el cáncer. Así que las multinacionales se enriquecen con base a muchos productos de alto consumo de parte de la gente, pero que al final terminan en una serie de enfermedades. Diabetes y tantas otras cosas. Es por eso que en México, el gobierno de México está exigiendo que se le coloquen ciertas viñetas a algunos de los productos que consideran que son nocivos para la salud y que están dentro de la canasta básica. Algunas bebidas sodas que hay que ponerle un sticker, una calcomanía que haga ver que ese producto es dañino, como lo que hacen con los cigarrillos también, que dicen el consumo de este producto produce esto, produce lo otro. Hay algo preocupante y es que hasta las mismas películas llevan a las personas a desarrollar hábitos, como el caso de los cigarrillos. Los grandes artistas, las grandes producciones siempre presentan al héroe fumando, al detective fumando, al ayudante del detective fumando, al que cometió el crimen fumando, a la víctima fumando. Es decir, para que la gente consuma el cigarrillo y lo que no saben es que a las finales van a terminar con un efisema pulmonar. Y la propaganda, los comerciales ocultan la verdad, cubren con estrategias de marketing. Y usted me dirá, bueno, pero esa es la propaganda política y eso es lo del comercio, de los alimentos y todo eso. No. Eso es publicidad engañosa también, nada más. No, aún en las iglesias. Usted me dirá, ¿tiene algún ejemplo? Claro, ahí está Galileo Galilei, que fue acusado por apoyar la teoría del heliocentrismo, un modelo astronómico en que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol y que el Sol es el centro del sistema solar. Esto no lo creía la Iglesia romana.
La iglesia romana decía de que no, que era el sol el que giraba en torno a la Tierra y todos los planetas en torno a la Tierra, y sacaban como pretexto a algunos textos bíblicos. Galileo Galilei fue perseguido y condenado por la llamada Santa Inquisición. Y no solamente ellos, también existen algunas sectas peligrosas que se han convertido en la olla de las mentiras, sirviendo la sopa de la falacia y del engaño. Hay sectas peligrosas que están surgiendo en el mundo y han surgido otras más, los testigos de Jehová, que lograron hacer su propia Biblia, cortando y recortando lo que a ellos les conviene, y sobre todo aquellas que apuntan hacia la divinidad de Jesús. Están en contra del patriotismo, manipulan la idea del Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo y otros temas más. Y si alguien no piensa como ellos piensan y es parte del grupo, lo terminan expulsando de sus organizaciones. Por otro lado está el emocionalismo de muchas iglesias de corte pentecostal, más que todo, algunas, que se han dejado arrastrar también por la teología de la prosperidad, la cuestión de la paternidad espiritual, que también ha sido un engaño, las corrientes de neoapostólica o de los neoprofetas que se han movilizado para dejar en la pobreza a muchas personas para ver cómo y de qué manera les han sacado el dinero. Sin embargo, la gente abre sus ojos y el Señor los hace libres de la esclavitud, de la falsa religiosidad, de la religiosidad legalista, de la religiosidad basada en el engaño económico, de una religiosidad de tremendas exigencias que ellos están llamados a cumplir. Satanás quiso infiltrarse en la iglesia y lucha por alterar la sana doctrina para volver a la gente enajenados religiosos. Y por eso ha alterado la manera de leer la Escritura, ha hecho que muchas personas se pierdan, y para eso utiliza las emisoras, utiliza las televisoras, utiliza la prensa, las llamadas también maratónicas descontroladas. La idea ha sido del enemigo de alterar el evangelio para seducir a la gente hacia el engaño. Por eso que han surgido tantos charlatanes, tantos engañadores, tantos manipuladores, porque a la gente le da pereza, mi hermano, y la gente con pereza es caldo de cultivo. La gente tiene pereza de leer la Biblia, tiene pereza de orar, tiene pereza de escudriñar las Escrituras, tiene pereza de investigar, tiene pereza de analizar. Así es que los meten y les colocan aquí para que solamente vean lo que el líder quiere que vea. El líder no es capaz de decirle: investiguen, analicen, critiquen aquello que consideran que están mal. Ustedes son libres de pensar, son libres de analizar las situaciones. Y es que Dios no puede ser burlado, así dice la Escritura: todo lo que sembramos, eso vamos a recoger. Por eso es importante la fe, y quiero agarrar estos minutos que nos quedan para que analicemos esto y recordemos estas palabras. Si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. La verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando Cristo esté en tu corazón y conoces la verdad, tú recibes completa libertad. Cuando vienes a Jesucristo, Él te va mostrando la verdad por medio de su santa palabra. Él te va aclarando las cosas, la manera de ver las cosas. Él va abriendo tus ojos, los ojos de tu conciencia, y la verdad te hace libre. Todos decimos: yo quiero saber la verdad, pero cuando conoces la verdad te hace libre. Jesucristo te abre los ojos. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es por eso que Él trae un cambio al conocer nosotros a Jesucristo. Es un acto de fe, pero conocer su palabra es un acto cognoscitivo, un encuentro con la verdad. Esa verdad que destruye las obras de las tinieblas.
Así es que cuando conoces la verdad te hace libre de toda esclavitud, mi hermana, mi hermano, libre del machismo, libre de tantas otras cosas más, libre de los vicios, libres de la mentira, libres de estar viviendo un drama basado en el engaño. Él te hace libre del miedo, te hace libre de todo. Aquello que más temía, uy, qué miedo, esto y miedo lo otro. No, el Señor te muestra que eso no es nada delante de Él. Te libra de los complejos, te libra de los pensamientos negativos. El Señor te libra de todo vicio, de una falsa religiosidad que manipula tus emociones. Él te libra de las amenazas que atormentan la mente. Jesucristo rompe las cadenas y te hace completamente libre. Ora a Dios y pídele que abra tus ojos. Recuerda lo que dice la Escritura en 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pon tu fe en acción y verás cómo la verdad de nuestro Señor Jesucristo te hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo.